Vamos a seguir adelante con este estudio bíblico. Entonces, estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos a punto de terminar el capítulo 10 y vamos a seguir adelante del versículo 44 hasta el 48 para dar término a este capítulo número 10 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 del 44 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces le dimos lectura a la última parte del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla puntualmente del Espíritu Santo, ¿cierto? Decía el 44, que aún, decía aún, estando aún hablando Pedro estas palabras, ¿cierto? Cuando él dice con respecto a creer en el Señor, ¿cierto? El Espíritu cayó sobre todos los que oían la palabra, ¿cierto? Eh, y después decía el 45, y se espantaron, ¿cierto? Los fieles, ¿cierto? O las personas que estaban ahí, que eran los de la circuncisión, ¿cierto? Es decir, los judíos, eh, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solamente Cornelio, sino que todos los de su casa fueron salvos, y un poco más tarde, ¿cierto? Fueron bautizados por el Espíritu Santo, eh, al momento, ¿cierto? De creer en las promesas de parte del Señor, ¿cierto? Que bendición más grande. Y después decía el 46, porque los oían que hablaban en lengua, ¿cierto? Como decíamos, las lenguas son una evidencia física, pero no circunstancial de ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿cierto? No necesariamente porque una persona es bautizada por el Espíritu Santo va a hablar en lengua, ¿cierto? Pero en este caso sí, es una expresión o una manifestación externa de que la persona había sido bautizada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, y después decían y que magnificaban a Dios, ¿cierto? Eh, entonces respondió Pedro, ¿cierto? ¿Puede alguno en el versículo 47 impedir el agua para que no sean bautizados, ¿cierto? O sea, en el fondo le estaba diciendo que si ya habían aceptado a Cristo, y si ya habían sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿por qué no podía, ¿cierto?, realizarse el acto de bautizarlos en agua, ¿cierto? Como una manifestación externa y pública de que seguían a Cristo y que aceptaban todos sus preceptos. Entonces, por eso le dice así: estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, ¿cierto? Eh, Porque ya eran muchas las personas que habían sido bautizados por el Espíritu Santo en este momento, ¿cierto? En este momento de la cronología bíblica hasta este segundo, ¿cierto? Y les mandó bautizar, dice el 48, en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Es decir, lo hacían por la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿cierto? Después, bueno, con esto estamos dando término al capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a empezar inmediatamente con el capítulo 11, el que habla, profundiza un poco más acerca de la cuestión de los gentiles, ¿cierto? Es decir, de los no judíos. La Reina Valera dice un subtítulo: Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Eh, Vamos a leer primeramente los tres primeros versículos del capítulo 11. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él que era de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? Esto le dicen los judíos siempre.
la cuestión gentil. Estamos hablando del año 41 más o menos después de Cristo, ¿ya? Entonces decía el versículo 1 que habían oído los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, ¿cierto? Es decir, se refiere a los otros 11 además de Pedro, que también los gentiles habían recibido la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto?, que este tipo de noticias corrían muy rápido en esa época, ¿cierto? No había internet, no había redes sociales, pero todo lo que hizo relación con la palabra de Dios corría muy rápido, ¿cierto? Era una noticia que estaba candente en ese momento. Y él nos decía cuando Pedro subió a Jerusalén, eh, contendían con él, ¿cierto? O discutían, ¿cierto? O peleaban con él. eh, lo que eran de la circuncisión, es decir, los creyentes judíos peleaban con Pedro acerca, ¿cierto?, de la conversión y del hecho de que los gentiles, es decir, los no judíos, hubiesen sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, y el 3 dice diciendo, ¿por qué has entrado a hombres circuncisos y has comido con ellos, ¿cierto? Eh, y en el fondo no había nada de malo en lo que estaba haciendo Pedro, ¿cierto? Porque ninguna parte de la ley de Moisés, que era la que respetaban los judíos, decía que no se podía 22 comer horas con gentiles, ¿cierto? Eh, por lo tanto, entendemos que esto fue, ¿cierto?, una añadidura de parte de los hombres, ¿cierto? Pero nunca fue la voluntad de Dios que Pedro o cualquiera de los judíos no pudiese cenar, ¿cierto?, o compartir con los gentiles. Seguimos avanzando con el capítulo 11 de los Hechos, y en el versículo 5 vamos a leer del versículo 5, perdón, desde el versículo 4 hasta el versículo 10, ¿cierto? Dice el versículo 4, eh, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras de reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo, ¿cierto? Pedro está comentando nuevamente a los judíos, ¿cierto? A los de la circuncisión, la visión que él había tenido, ¿cierto? Que en el fondo esta la defensa de Pedro respecto al tema de los gentiles, ¿cierto? Dice el 4 entonces comenzó Pedro, eh, les declaró por orden lo que había pasado, ¿cierto? Es decir, tuvo un poco más de paciencia, ¿cierto? Y ordenó un poco más de manera cronológica la visión que había tenido de parte del ángel, eh, y se la da a conocer a los judíos, ¿cierto? Empieza de nuevo, ¿cierto? En el 5 estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en el entendimiento de una visión, ¿cierto? Un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí, ¿cierto? En el fondo está declarando lo que él había visto en la visión, ¿cierto? Eh, Después se decía, en el cual, cuando puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro pies, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo, ¿cierto? Y el 7 dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come, ¿cierto? Eh, no era una sugerencia, ¿cierto?, lo que la voz le estaba diciendo, sino que más bien era un mandato, ¿cierto? Y por lo tanto él tenía toda la intención de obedecer a ese mandato. Y el 8 dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces, dice el 9, la voz me respondió del cielo por segunda vez, ¿cierto? Eh, Él nunca vio una forma, sino que dice claramente que oyó una voz, ¿cierto? Y después dice el 10, y esto fue hecho por tres veces y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo, ¿ya? Seguimos avanzando con el versículo 11 del mismo capítulo 11. Vamos a leer desde el 11 hasta el 18. Hasta el 18. Dice el 11, he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviándome a mí desde Cesarea.
Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin duda. Fueron también conmigo 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento para la vida, ¿cierto? Desde el versículo 11 hasta el versículo final que leímos del 18, está hablando acerca de los gentiles y el Evangelio, ¿cierto? Y el 11 dice, eh, ¿cierto? Y aquí leímos, esto decía que sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu, ¿cierto? Dice el 12, se refiere al Espíritu Santo, me dijo que fuese con ellos sin dudar, ¿cierto? Eh, y entramos en casa de un varón, ¿cierto? La casa de Cornelio. No olvidemos que Pedro está contando lo que había vivido con Cornelio, ¿cierto? El 13 decía, el cual nos contó, ¿cierto?, cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo, envía a Jope, ya venía un Simón que tiene sobre el nombre Pedro, ¿cierto? Eh, y el 14 decía, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Eh, bueno, esto está expresando, espero que le quede claro, hermano, que inequívocamente ellos no fueron salvos antes de que Pedro viniera y predicara el Evangelio, ¿ya? Aun cuando perdón, aun cuando Cornelio había realizado muchas buenas obras, como leímos anteriormente, que era muy piadoso, ¿cierto? Pero aún no era salvo, porque no había aceptado al Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque es un error del hombre natural, ¿cierto? Pensar que por obra eh, puede ser salvo, ¿ya? Dice eh, el versículo 15, y apenas comencé a hablar, ¿cierto? Decía, eh, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, ¿cierto? Está hablando de Cornelio y de su casa, que fueron bautizados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo, eh, exactamente como le pasó, ¿cierto?, a los otros discípulos en el día de Pentecostés, ¿se acuerda usted? Cuando comenzaron a hablar en lengua, cuando las personas que estaban afuera pensaban que estaban ebrios, ¿cierto? Por las expresiones que ellos proferían como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? Eh, es importante lo que le estoy diciendo porque la palabra de Dios no es para tenerla guardada, ¿cierto? Ni para tenerla como talismán, ni vamos a ser salvos por obra, ¿no? Definitivamente eh, tenemos, ¿cierto?, que estar claro, ¿cierto?, de que la palabra tenemos que llevarla en nuestro corazón, ¿cierto? Hace poquito, el Señor nos inspiró con la Dani para ganarle una Biblia a un dentista que me había atendido a mí, me había traído una muela y el Señor me estuvo recordando casi durante 2 meses que había que ir a hablarle a ese dentista. Y él me dijo, si usted cuando le entregué la Biblia, me dijo, si usted es feliz con esto, yo le recibo la Biblia, la voy a guardar. Y él dije, pero no la guarde, tiene que leerla, porque no le sirve nada tenerla guardada, para que valga de algo todo el tema, ¿cierto? Recibir la Biblia, ir a conversar con él, etcétera. Pero no tenemos que cansar de entregar el mensaje, ¿cierto? Y el Señor en su momento hace la obra. Entonces, pero la palabra va en el corazón, ¿cierto? No en el corazón carnal, sino que en el corazón espiritual del ser humano. Después decía el 16, entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, ¿cierto? Y ahí recuerda lo que pasó con Juan Bautista, ¿cierto? Que ciertamente lo bautizó en agua. Después dice, pero a vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, y el 17 dice, así que si Dios me dio, ¿cierto? Es decir, los gentiles, el mismo don, se refiere a la salvación y al bautismo por el Espíritu Santo, también como a vosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? ¿Cierto? O mejor dicho, ¿quién era yo? Dice Pedro,
para desobedecer lo que Dios le estaba mandando, ¿cierto? De hablarle, predicarle a los gentiles. Y el 18 dice entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, ¿cierto? Eh, Diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para bien, ¿cierto? Eh, Bien, bueno, obviamente este don, ¿cierto? Eh, de manera cierta dice que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para bien, ¿cierto? Este arrepentimiento que Dios le da para vida a los gentiles es estrictamente por la fe, ¿cierto? No es por un ritual o por ninguna de las ceremonias que realizaban los judíos en esa época, ni tampoco por ninguna de las ceremonias o rituales que usted puede realizar aún en una iglesia evangélica, ¿cierto? Sino que es un tema de fe, ¿cierto? Esa fe, ese don de Dios que el Señor pone en nuestro corazón. Por eso tenemos que pedirle al Señor, no solamente pedirle que nos cuide, que nos guarde, que nos proteja y darle gracias, sino que pedirle que aumente siempre nuestra fe, porque Él es el que aumenta la fe en nuestro espíritu, ¿cierto? Para poder creer, para poder confiar y para que además Dios nos use con autoridad y poder ¿cierto? En todos los propósitos que Él tenga también. Sigamos avanzando con este capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir ahora al capítulo 19, perdón, versículo 19, eh, capítulo 11, versículo 19. Vamos a leer completamente hasta el final, hasta el versículo 30, que nos está hablando, ¿cierto? Aquí de la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Del 19 hasta el 30, ¿ya? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de todo corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a sus discípulos se les enseñó, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Amén? Entonces, estamos hablando en este capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, leímos recién del 19 hasta el 30, ¿cierto? Me estás hablando de la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Decía el 19 que los que habían sido esparcidos con causa de la tribulación que había sobrevenido, ¿cierto? En el tiempo de Esteban. eh, Esto fue lo que pasó en el capítulo 8, ¿cierto? Que estuvimos viendo los Hechos de los Apóstoles. Esto es decir, hace unos 6, o mejor dicho, 7 u 8 años atrás, ¿cierto? De este acontecimiento de la iglesia de Antioquía, anduvieron hasta Fenicia, ¿cierto? Que actualmente es el Líbano, eh, y Chipre y Antioquía, ¿cierto? No está bien claro, pero es una ciudad que queda en Siria, ¿ya? No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿cierto? Eh, eh, Cuando dice que no hablaban a nadie la palabra de Dios, se refiere básicamente, ¿cierto? A que no proclamaban a Jesús, ¿cierto? Como el Mesías de Israel y como el Salvador del mundo, ni que había resucitado entre los muertos, ¿cierto? Se mantuvieron en ese momento como en una condición de stand-by. Después el 20 decía que entre ellos había unos varones ciprios y sirenenses, ¿cierto? Eh, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron a los griegos, ¿cierto? Eh,
predicando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Ya? Eh, y después dice el 21, y la mano del Señor era con ellos. Esto significa que Dios se compadeció de que se predicara el Evangelio, ¿cierto?, a estos gentiles. Y después dice, y creyendo gran número se convirtió al Señor, ¿cierto? Es decir, cuando la Biblia dice que se convirtieron, quiere decir que entregaron su corazón espiritual, ¿cierto? Y sus vidas al Señor Jesucristo. El 22 decía que llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Que como sabemos era la sede de la iglesia en ese momento, en esa época, y por supuesto que eran buenas noticias, ¿cierto? Para la iglesia, ¿verdad? Y después dice el 23, el cual llegó, cuando llegó y lo vio la gracia, perdón, dice que el 22, la segunda parte del 22 dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, ¿cierto? Eh, por supuesto que fue el Espíritu Santo el que inspiró a mandar a Bernabé, ¿cierto?, a ver todos estos acontecimientos, porque Bernabé era un hombre recto, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo también. Y el 23 decía que Bernabé, ¿cierto?, cuando llegó, vio la gracia de Dios, ¿cierto? Es decir, vio que la vida de todos esos gentiles había sido transformada por el Señor, ¿cierto?, al haberse convertido a Cristo. Se regocijó, dice, y exhortó a todos a que permaneciesen en sus firmes propósitos de corazón, fieles al Señor, ¿cierto? Siempre guiados, como le pasa a usted, como me pasa a mí, por el Espíritu Santo, ¿cierto? El 24 dice, porque era varón bueno, ¿cierto? Y lleno del Espíritu Santo y de fe, ¿cierto? Eh, de alguna manera el Espíritu Santo, no olvidemos que la Biblia es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo, estas mismas palabras, ¿cierto?, de ser lleno del Espíritu Santo y de fe y de ser un buen varón, es lo mismo que se dijo de Esteban, ¿cierto?, en Hechos 6:5, ¿cierto?, cuando se habla de Esteban, lo mismo se dice ahora de Bernabé. Ojalá que alguien dijera eso de nosotros, ¿cierto?, que somos varones rectos, buenos, llenos del Espíritu Santo, ¿cierto?, llenos de fe. Qué orgullo sentir que las personas vean eso en nosotros, ¿cierto? No, no porque nos llenemos de gloria, porque la gloria siempre es para el Señor, pero estamos dando un testimonio, ¿cierto?, a las personas. Eh, muchos judíos y los gentiles, perdón, y muchas personas fueron agregadas al Señor, ¿cierto? Se refiere a algunos judíos, que eran judíos en este tiempo llamados ultra ortodoxos, ¿cierto?, pero que se transformaron en judíos mesiánicos, y los gentiles que venían a Cristo, ¿cierto?, que no conocían al Señor, que eran unos bastardos como lo fuimos nosotros en algún momento, pero que fueron injertados, ¿cierto?, en ese momento por el Señor, a la vid verdadera. Y el 25 decía, después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, ¿cierto? Eh, después, ¿cierto?, partió Bernabé de Tarso a buscar a Saulo. Y el 26 dice, y hallado le trajo a Antioquía, y reuniéndose todos un año allí con la iglesia, y ahí enseñaron a mucha gente, ¿cierto? Eh, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, ¿cierto? Eh, y después decía el 27, y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, ¿cierto? Eh, probablemente se refiere al último año que pasaron Bernabé y Pablo en Antioquía. Y el 28 dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, eh, un profeta, ¿cierto?, que realizó una declaración profética que también se realiza o se repite en Hechos 21:10, ¿ya? Daba a entender, dice la palabra de Dios, por el Espíritu, que había de haber un gran hambre en toda la tierra habitada, ¿cierto? Eh, es decir, en todo el mundo que se conocía hasta ese momento, la cual hubo en tiempos de Claudio, ¿cierto? Eh, y el 21 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una colaboración de socorro a los hermanos que habitaban en Judea, ¿cierto? Eh, no olvidemos que en Jerusalén había una gran cantidad de creyentes que habían sido excomulgados de la sinagoga, ¿cierto? La excomulsión, ¿cierto? Perdón, la excomunión es un término que ocupan los católicos
para referirse al hecho de quitarle a usted la comunión. Imagínense que sinvergüenzas son, ¿cierto? Porque le dicen a usted que si usted se porta mal o hace tal o cual cosa, yo no me acuerdo bien, pero le quitan la comunión con el Señor. Un hombre tiene el poder según ellos de quitarle la comunión con Dios. Y de alguna manera los judíos lo hacían de la misma manera, ¿cierto? A muchos creyentes que creyeron en el Hijo del Hombre, en la verdad verdadera, los excomulgaron de la sinagoga, ¿cierto? No les permitieron entrar. Y como veíamos anteriormente, ser excomulgado de una sinagoga era terrible porque usted perdía el estatus social, perdía sus amistades, perdía su trabajo. Era tremendo. La religión tenía mucho poder en esa época. Entonces, eh, por eso se genera, ¿cierto? Esta intención, ¿cierto?, en Pablo, en Bernabé, ¿cierto?, de ayudar a todos aquellos hermanos que habían quedado excomulgados, ¿cierto?, de la sinagoga, habían quedado sin trabajo, sin amigos eh, y sin iglesia, ¿cierto? Mientras tanto se organizaba la iglesia primitiva, ¿cierto? Y el 30 dice, la cual asimismo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿cierto? Es decir, se llevaron ellos la ofrenda a Jerusalén. Bien. Con esto terminamos el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar a avanzar hasta donde alcancemos con el capítulo 12 de los Hechos, ¿cierto? Que nos relata, ¿cierto? A Jacobo muerto y a Pedro encarcelado, ¿cierto? Eso es lo que dice la Reina Valera, eh, que en el fondo es la persecución ya un poco más cruda, ¿cierto? Para todos estos mártires cristianos que finalmente dan la vida, ¿cierto? Por entregar la palabra del Señor. Entonces, capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, esto es año 44 después de Cristo, ¿ya? Eh, dice entonces el versículo, perdón, el capítulo 12 versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5, ¿ya? Dice, en aquel En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿cierto? Por Pedro. Analicemos rápidamente hasta el versículo 5, ¿cierto? Dice entonces que, perdón, hasta el versículo, eh, sí, bien digo, hasta el versículo 5, ¿cierto? Hasta el versículo 6. Vamos, terminemos con el versículo 6. Dice 6, cuando él le había sacado, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿cierto? Ahí terminamos la idea completa. Entonces, esta es la idea de la persecución, ¿cierto? De la iglesia. Voy a quitar este marcado que tengo acá para poder ver bien. Ya, ahí está. Entonces, dice en el mismo tiempo, el versículo 1, que pertenece al tiempo, como dijimos, esto cuando Pedro y Bernabé se van, ¿cierto? O sea, perdón, cuando Pablo y Bernabé se van, ¿cierto?, a Jerusalén a dejar la ofrenda, ¿cierto? Y el rey Herodes dice, ¿cierto? Eh, Se refiere, ¿cierto?, de Herodes Agripa, ¿ya? El hijo de Aristóbulo, que es nieto de Herodes el Grande, ¿cierto? El que asesinó a los bebés en Belén, ¿ya? No nos confundamos. Echó mano a maltratar a algunos de los de la iglesia, ¿cierto? Esto obviamente lo hizo para consagrarse o congraciarse, mejor dicho, con los líderes judíos de esa época, porque los judíos seguían con su venda en los ojos y no creían en todo lo que había pasado, ¿cierto? Y mató a filo de espada a Santiago, hermano de Juan, ¿cierto? Eh, que, bueno, se refiere a Jacobo en definitiva, ¿cierto? Eh, que es, esto es importante, el primero de los apóstoles que murió. eh, Y después dice el versículo 3, ¿cierto? Y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para prender también a Pedro, ¿cierto? Eh, Esto fue más o menos el mes de abril, ¿cierto? Que es el tiempo que se celebra eh, la fiesta de los panes sin levadura.
Y el 4 dice, después de arrestarlo, le puso en la cárcel, ¿cierto? Esta es la tercera vez que Pedro es detenido. Y aún así seguía predicando la palabra de Dios, no se atemorizaba por nada. Entregándole a 4 piquetes de soldados, ¿cierto? Dice otra traducción, que le guardasen, ¿cierto? Si nosotros hacemos estudiamos la versión original, habla de piquete. Un piquete son alrededor de 16 soldados, más o menos, ¿ya? Que eran los que vigilaban a Pedro, ¿ya? Queriendo sacarle al pueblo después del abajo, ¿cierto? Eh, y el 5 decía, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿cierto? Sabemos que la oración es el arma más importante y poderosa que tiene la iglesia para prevalecer contra las fuerzas del enemigo, ¿cierto? Y dice el sello, cuando Herodes la había de sacar, eh, lo más probable es que Herodes, ¿cierto?, haya hecho una difusión tremenda, ¿cierto?, de que iba a hacer esto para ganarse la benevolencia de los judíos, ¿cierto? Aquella misma noche dice, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados presos con 2 cadenas y los guardias delante de la puerta que guardaban la cárcel, ¿cierto? Imagínense, Pedro tenía ya la certeza de que iba a morir el otro día, pero estaba durmiendo tranquilamente, eh, porque Dios ya le había hablado, ¿cierto? En Juan 21:18 de que él no iba a morir joven, que él iba a morir viejo. Entonces él estaba tranquilo, no obstante de que estaba preso y que lo más probable es que al otro día iba a sufrir mucho, pero él sabía y confiaba en que Dios iba a estar con él y que él, ese todavía no era su tiempo, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí, porque ya estamos con el tiempo ya. Quedamos entonces, para que usted guarde ahí, lo marque en su Biblia, capítulo 12. Lo último que estudiamos fue del versículo 1 hasta el versículo 6. La próxima semana seguimos con el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, desde el 7 en adelante. Ahí como nos vaya dando el Señor, vamos a ir avanzando. Amén. Con esto damos terminado este estudio y le voy a pedir a la Dani que nos despida, por favor, con una oración. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día que nos regalaste, Señor, porque nos guardaste, porque nos protegiste, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor Jesús, por poder, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, Señor, porque tú cumples las promesas, Señor amado. Gracias, Señor, porque al ver, Señor Jesús, y al entender tu palabra, Señor, tú nos demuestras con ella, Señor, de que tú siempre cumples, Señor amado, lo que tú dices, Señor amado. Padre bendito, sé con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, durante esta noche. Usted nos sea guardando, nos sea protegiendo, Señor amado, de todo mal, de todo peligro, Señor amado. Le pedimos que nos haga dormir en paz, en comunión, Señor. Eh, y que también, Señor, le presentamos el día de mañana, Señor Jesús, este fin de semana, Señor, que se acerca, que usted nos sea guardando, nos sea protegiendo, Señor, en todas las cosas que hagamos, Señor amado, se la ponemos por delante, Señor, para que usted vaya, Señor, por delante en todas las cosas que tengamos que hacer, Señor. Usted vaya, Señor Jesús, guardando nuestro camino, Señor amado. Usted vaya, Señor, protegiéndonos y guardándonos, Señor amado, y que todo lo que hagamos, Señor, sea de bendición, Padre bendito, y que usted se agrade, Señor, de todas las cosas que podamos hacer, Señor. Se lo pedimos, Señor, y se lo agradecemos todo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Amén. Que Dios les bendiga entonces.